que el patrón se cometa injusticias en contra del trabajador, es decir, que no le pague las horas extras, que abuse de su poder, que lo que no lo inscriba al seguro social, que no lo considere como trabajador. ¿Y qué pasa si el trabajador en algún momento o en algún punto de la historia expresa su inconformidad con el patrón? Si le encomienda alguna labor propia y le dice, no, yo no quiero hacer esto. Muchas veces los trabajadores quedan justo en estado de indefensión porque no tienen otra alternativa. Necesitan el trabajo, necesitan el dinero. Y eso se presta a que el patrón en un momento dado pues pueda abusar y pueda exigirle al trabajador situaciones fuera de lugar o fuera de la ley. Bueno, ¿y qué más vimos? Porque terminamos de ver ya todo esto de las ramas del derecho y ya entramos a ver laboral. ¿Qué vimos? En derecho laboral vimos también vimos el derecho a la seguridad social. Ujú. Y respecto a eso, vimos vimos que el derecho social va a ser la relación jurídica que va a existir entre el particular y el trabajador a través de las instituciones como el INSS, el ISFA, el ISSSTE, ISFAM, el IFAM y el IMSS. IMSISTE e ISFAM. ¿Qué más? Y vimos acerca de cómo surge el derecho del trabajo. Vimos que comienza en el siglo... mm, bueno, empieza con la revolución industrial. La verdad no soy muy buena en números romanos, pero Las comienza relaciones de en... trabajo han existido históricamente desde hace mucho tiempo. El problema es que los trabajadores justamente han sido abusados en gran medida por los patrones y gracias a Sí, ello ocurren ciertos fenómenos históricos que dan pie justamente al surgimiento del derecho del trabajo. Eso fue lo que empezamos a platicar. sí. ¿Qué más? Y todo eso comienza con la revolución industrial, dado que se pasa de un proceso artesanal a un proceso en el que se necesitan obreros, pero Siglo XVIII o el, XIX. sí, en los obreros, más bien el patrón, el burgués, por así decirlo, quiere obtener las mayores ganancias a costa del trabajador, del obrero. Entonces es ahí cuando se empiezan a prestar muchas injusticias, porque es como tú me trabajas ciertas horas o tú me trabajas una jornada excesiva, pero yo te pago muy poquito. Yo casi casi me estás regalando tu trabajo. Esto es lo que quieren y justamente estas ideas fueron motivo esencial o preponderante para poder establecer las normas de derecho de trabajo. Estábamos hablando justamente de una doctrina instituida por algún filósofo, ¿te acuerdas quién es? Eh, No le Carlos soplen, Marx, ¿verdad? no le soplen. Recuerden que Carlos no le Marx, deben de soplar. Sí, Carlos Marx. Carlos Marx, empezó con Carlos. Ujú. ¿Qué más? Ujú. Y de ahí empezamos a ver que en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo en la Primera Guerra Mundial. Después se crea la Sociedad Nacional en el... No, después se crea la Organización de las Naciones Unidas, conocidas como la ONU, en 1940 y 1945. A ver. Antes de que se cree la ONU, después de los sucesos ocurridos en la Primera Guerra Mundial, Se crea los la países Organización. del mundo ya no quieren que vuelvan a suscitarse situaciones como estas, de muerte, de pobreza, de desempleo, de desigualdad en las condiciones de vida. Entonces se crea la Sociedad de Naciones. Y ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, esa Sociedad de Naciones se convierte en la famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué más? Sí, y también vimos que Carlos Marx fue quien empezó a decir lo de los burgueses y capitalistas con las clases sociales. Justamente es lo que estoy comentando. ¿Qué más? Sin leer, ¿eh? Obviamente. Y pues estuvimos viendo lo del proletariado, lo de... Ahora, a ver, ¿qué es lo del... ¿En qué consiste esta doctrina de Carlos Marx? ¿Quién es el proletariado? ¿De qué se trata esto? Carlos Marx dice que los burgueses son aquellas personas que tienen el dinero para invertir. ¿Qué son los burgueses? ¿Qué es el proletariado? Según Carlos Marx. Son aquellas personas que tienen para Son clases adquirir, sociales. Lo que pasa es ¿no? que Carlos Marx hace una
gran distinción entre un clasismo, entre clases sociales. Ya él hablaba de dos clases sociales preponderantes en una sociedad. Podríamos hablar Burgués, proletariado. justamente, exactamente, de los burgueses y del proletariado. ¿Quiénes eran los burgueses? Ahora sí. Quienes tenían el capital para invertir, quienes tenían el capital para invertir en maquinaria y quien controlaba las empresas. Correcto. ¿Y el proletario? La mano de obra, quien trabajaba para los burgueses y quienes eran explotados. Exacto, los trabajadores. Muy bien. ¿Y qué era entonces la plusvalía? Eh, Era la ganancia. ¿Qué ganancia? Era el aumento del valor que se le daba a las cosas. ¿Cómo que el aumento del valor que se le daba a las cosas? ¿Eso es la inflación o el Producto Interno Bruto? ¿De qué me hablas? Bueno, la plusvalía va a ser en sí el valor no pagado del trabajo. Sí, vamos a ponerlo el ejemplo. ¿O lo podías tú explicar a través de un ejemplo? No. Bueno, para que les quede claro el concepto. Justo como lo acabas de mencionar, hay dos clases sociales, los burgueses y el proletariado. Los burgueses tienen el capital, tienen el dinero, y los trabajadores son aquellas personas que tienen la mano de obra. No tenemos dinero, pero sí tenemos manos y tenemos fuerza, energía y tenemos las ganas de trabajar. Entonces, en eso podemos contribuir nosotros socialmente a tu empresa. Ah, bueno, entonces, como yo sé que tú necesitas mi dinero, trabajador o proletario, yo burgués, te voy a contratar, claro que sí, pero te voy a pagar muy poquito para que trabajes muchísimo y produzcas muchísimas cosas. Todas esas cosas que produzcas a un precio mínimo, porque te pago muy poquito, yo las voy a posicionar en el mercado muy caras. Y entonces todo ese dinero excedente se lo va a quedar al burgués. Todo ese precio en exceso que el burgués consigue a través de la venta de estos productos, porque es una ganancia inminente, se le llama plusvalía, y es la ganancia justo que obtiene la parte burguesa por parte, como consecuencia directa, del trabajo del proletario. ¿Sí me explico? En este caso sería, por ejemplo, si el obrero supera las jornadas las horas de su jornada laboral, el capitalista va a obtener un beneficio económico. Eso sería plusvalía. Y no necesariamente hablando de jornadas, porque todavía no podíamos hablar de jornadas en ese momento. Hablamos de trabajar, de un trabajo rápido. Sí, a lo mejor no se respeta, por supuesto que no se respetaba en ese momento una jornada mínima de 8 horas, por supuesto que sí, pero trabaja lo más rápido posible y el mayor tiempo posible, hasta donde aguantes. Y ese hasta donde aguantes implica que no hay una jornada de trabajo establecida, clara por la ley. Justamente por estas ideas, estos movimientos sociales en México se llevan a cabo. Ahora sí, en México, ¿cómo se desarrolla todo esto del derecho del trabajo? Hablamos de las constituciones y otros temas. Sí, hablamos de las constituciones. Eh, en 1857 se escribió la Constitución vigente porque usted nos dijo que realmente la de 1917 fue la reformada, pero la Constitución que tenemos actualmente A ver, fue la aclaro de... conceptos para que se entienda claro. La constitución vigente, en efecto, es de 1857, pero sufrió una reforma. Esta constitución sufrió una reforma o atravesó por una reforma justo el 5 de febrero de 1917, que es lo que conocemos como nuestra constitución actual. Bueno, en esa carta magna, ¿qué pasó? Y justo antes de 1917, en 1857 ya se preveían algunas regulaciones o algunas normas en materia de trabajo. ¿Te acuerdas qué? Eso sí es importante. Hablando, sí es importante y sí deben saber cómo se regulaba la cuestión laboral en la Constitución del 57. ¿Qué hay ahí de interesante? libertad para el ejercicio de la profesión. Ajá, ¿qué más? Precios justos y equitativos. ¿Cómo que precios justos y equitativos? ¿Qué producto estamos vendiendo o qué? Ah, no, perdón. Procesos justos y equitativos en cuestión del No trabajador. lean. Por esos detalles justo me doy cuenta que leen, ¿eh? Es muy evidente, pero a ver qué más. Pues también creo que fue lo de los contratos. ¿Qué es de los contratos? Usted nos hablaba de los contratos individuales y colectivos.
Bueno, no, ahí todavía no existía eso. Recuerden que la Constitución del 57 efectivamente ya se consignaba justo esta garantía individual de la libertad de profesión. Todos los seres humanos y todas las personas, por el simple hecho de encontrarse en territorio nacional, tenían esta gama de posibilidades, podían escoger libremente la profesión a la cual querían dedicarse. Y eso es importante. ¿Ok? Entre otras cosas, también el trabajo de la gente se consideraba o se le daba un trato cual si fuese una mercancía. Por lo tanto, las relaciones de trabajo se procesaban o se documentaban como si fuesen una relación contractual común y corriente. Todavía no podemos hablar de un contrato individual de trabajo o de uno colectivo, simplemente un contrato. Vamos a pensar en un contrato de prestación de servicios, qué producto, o un contrato a lo mejor de compraventa, hasta de una manera muy burda lo podemos pensar así. Está muy forzado, pero en ese entonces así es como se llevaba a cabo. A ver, ¿qué me vas a vender y yo qué te voy a comprar? Te voy a vender trabajo. Ese es el objeto materia del contrato, mi trabajo. Ah, entonces considerábamos al trabajo como mercancía, se regulaba a través de contratos. Y justo en la reforma del 5 de febrero de 1917 se establece, se da pie a la creación del artículo 123 constitucional. Ahí, ¿qué tipo de prerrogativas en materia laboral son las que destacan? Fue que se empezó a dar lo de... A ver, si quieres ya, Andrea, vamos a preguntarle a alguien más, a ver qué más. Gracias. Sí. ¿Alguien quiere? ¿Yo puedo? A ver, dime. Bueno, de acuerdo a la Constitución de 1917, sirve A como la reforma de antecedente fundamental. 1917. Sí, ¿Verdad? perdón, en la reforma de 1917 se adhiere a lo que es el artículo 123 en materia laboral. Aparecen ahí dos apartados. El primer apartado es apartado 1, no, apartado A. El apartado A dice que va a regular las relaciones individuales, y en el apartado B se van a regular las relaciones colectivas, o sea, los grupos de trabajadores con el Estado. Aquí, más que nada van a establecer lo que es la jornada laboral de 8 horas. Se va a regular el trabajo de mujeres y niños. Se van a promover lo que son ya los procesos justos de tener unas buenas condiciones de trabajo. Van a resolver también lo que son las disyuntivas de la mano de obra de mujeres y niños. Van a promover lo que son los salarios justos y ahí me quedé, ¿no? Según yo. no, bueno, es que ¿Qué más? yo por mi cuenta también le estoy investigando. Adelante. Entre 1929 y 1930, el Congreso de la Unión, ahí se le identifica sola que es la única figura que puede expedir reformas, y eso se publica en la reforma constitucional. A ver, espérame. ¿Cómo que es la única figura que puede expedir reformas? A lo mejor sí estás bien, pero tal vez Sí, pero de esa época, de 1929 a 1930, se le conoce al Congreso que es la única figura para poder expedir reformas. A ver, ya posteriormente te detengo, que si no nos vamos a hacer bolas. Sí, esto es lo que voy a enseñar el día de hoy, pero lo voy a explicar de una manera un poquito más accesible, para que me lo puedas entender. Sí, Daisy, sí es así, vamos a explicarlo mejor. Y también se publican las reformas constitucionales al artículo 73 y al 123, además de que ahí ya se empiezan a crear organismos como son las juntas municipales de conciliación y arbitraje, los organismos para verificar las condiciones de las empresas y los trabajadores, las famosas verificadoras o supervisores, y también las juntas centrales de conciliación y arbitraje. Posteriormente, de acuerdo a los principios generales y fundamentales del derecho en 1970 con Díaz Ordaz,
hay no es cierto, me estoy brincando a Pascual Ortiz Rubio. Con Pascual Ortiz Rubio hay un proceso de reforma en la cual aquí ya empieza a tomarse en cuenta en el artículo 123 lo que es el proceso justo de reparto de utilidades que van a ser las ganancias que va a generar la empresa. Ese reparto de utilidades se le va a dar a los trabajadores o socios de la empresa. Y ya posteriormente con Díaz Ordaz va a haber también la creación, de la Ley Federal del Trabajo, en 1970, y aquí ya específicamente se va a regular lo que es el trabajo como derecho y deber social. También, ya se empieza a especificar lo que es el concepto del patrón, del trabajador, de una empresa. Esto lo vamos a ver así, ¿no? Ok. Sí, muchas gracias. Ahorita estamos como en el preámbulo. Muchas gracias, Daisy. Claro que sí. Sí. Vamos a retomar y vamos a estructurar de manera digerible todo esto que acaba de decir Daisy, que sí, en gran parte vimos la sesión pasada. En efecto... Oiga. Sí, adelante. Pero también nos dejó tarea. Sí, ahorita lo vemos, no se preocupen. Así ya vamos con todo esto. Ahorita vamos a platicar entonces qué pasa con la reforma del 5 de febrero de 1917. El 5 de febrero de 1917, entonces, en esta reforma, la Constitución del 57, se da luz al 123 constitucional. En el artículo 123 constitucional podemos establecer algunas prerrogativas básicas. Destacan, como lo he mencionado, dice una jornada máxima, ojo, jornada máxima de 8 horas. Los trabajadores no pueden laborar más allá de 8 horas. Efectivamente hay una protección ipso facto a menores y a mujeres. Hay una protección al trabajo, porque también se da este suceso, el trabajo de las mujeres y de los menores. Y ya podemos hablar de un salario, de una retribución justa, de un salario que sea concordante entre aquellas labores que ejecuta el trabajador y pues obviamente tendrá que pagarle al patrón este precio justo. Y a ver, aquí es donde hacía un poquito de énfasis. Vamos a hablar ahora sí de facultades del Congreso. Recuerden ustedes, y empiezo así, que hay 3 poderes en la Unión: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo justamente va a ser aquel poder que puede tener esta facultad de expedir leyes a través de un proceso legislativo. Lo vamos a ver hoy seguramente, si es que llegamos a este tema de las fuentes del derecho laboral, que será un tema obligado también. Entonces, dentro de las leyes que puede expedir el Congreso, ¿podrá expedir el Congreso alguna ley en materia laboral? Y esto se responde de la siguiente manera. No sé si ustedes conozcan el famoso principio de legalidad, ya lo deberían de conocer. Un principio que se le conoce como el principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿De qué se trata el principio de legalidad? El principio de legalidad lo podemos estudiar o lo podemos entender bajo 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del particular y desde el punto de vista de la autoridad. ¿Cómo es el principio de legalidad a favor de los particulares? Los particulares pueden hacer todo aquello que deseen, todo lo que quieran, siempre y cuando no contravengan las leyes, la Constitución, las costumbres, los ordenamientos públicos. El particular puede hacer lo que quiera siempre y cuando no contravenga la ley ni las disposiciones de orden público. Para las autoridades es al revés. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquellos actos, solamente pueden hacer lo que expresamente les permita hacer la ley. El presidente de la República, por decir un ejemplo, no podría expedir reglamentos si no se lo permitiera la propia ley. ¿Dónde viene la facultad reglamentaria del presidente para expedir reglamentos? Pues en la propia Constitución, en el artículo 89 constitucional. En la Constitución, dentro de sus 5 partes, dentro de las 5 partes en que se divide para su estudio de la Constitución, está la famosa parte orgánica. En la parte orgánica se describen cuáles son los poderes de la Unión y cuáles son sus facultades. Por ejemplo, del Poder Judicial será el artículo 94, del Poder Ejecutivo será el artículo 89, y del Poder Legislativo
podemos hablar de los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución. Son las facultades del Congreso. Es decir, que el Congreso solamente puede llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permita llevar a cabo el artículo o los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución. Facultades del Congreso. Eso es importante. Entonces, justamente hablamos de aquellas facultades del Congreso. Se faculta al Congreso a través del artículo 73, porque ahí es donde se confieren claramente las facultades del Congreso. Ojo, el Congreso federal, no local, porque cada estado tiene su propio Congreso. Estamos hablando del Congreso federal. Se faculta al Congreso, entonces, a través del artículo 73 constitucional, para que pueda emitir leyes en materia federal. Eso quiere decir, entonces, que todas las disposiciones en materia de trabajo en la República Mexicana son federales. Esto es muy importante. Son federales. ¿Qué significa esto? Los estados no pueden legislar en materia federal. Solo el Congreso federal, no pueden legislar en materia laboral. Solo el Congreso federal tiene facultades para legislar en materia de trabajo o en materia laboral. Los estados, a través de sus congresos, no pueden hacer leyes laborales, porque esa facultad está conferida de manera explícita, expresa, a favor del Congreso federal, en el propio artículo 73 constitucional. Entonces, una de las implementaciones del artículo 123 constitucional justamente es esta facultad que se le confiere al Congreso de la Unión para legislar en materia laboral a través del artículo 73 constitucional. Y luego comentábamos justamente que en el año de 1931 se crea una ley federal del trabajo justo reglamentaria del artículo 123 constitucional. Ya no es vigente, naturalmente, ha sido suplida por la del 70. Pero ¿qué pasó en esta ley de 1931? Repito, nuestra actual Ley Federal del Trabajo data del 1 de abril de 1970, bajo la tutela de Gustavo Díaz Ordaz. No es la vigente la del 31, pero en 1931 sí ocurrieron algunas situaciones, y es importante que ustedes sepan qué ocurre o qué ocurrió laboralmente hablando en la Ley Federal del Trabajo de 1931. Pues en la Ley Federal del Trabajo de 1931 se regulan aquellas relaciones, ya se empiezan a regular de manera explícita en una ley específicamente diseñada para ello, se regulan ya de manera explícita las relaciones entre el capital y el trabajo. Cuando me refiero al capital, ya lo saben, me refiero a los patrones. Cuando me refiero al trabajo, me refiero evidentemente a los trabajadores. Ya hay una ley que regula las relaciones entre patrones y trabajadores. Y como se mencionaba anteriormente, se empiezan a desarrollar o se crean algunas autoridades que se dedicaban a inspeccionar las actividades propias del trabajo. Ya como la materia laboral es una materia resguardada, vigilada por el propio Estado, es tan importante que el Estado, el Congreso Federal, se reservó esa facultad. A ver, es muy importante. Entonces el Congreso Federal es quien tiene que expedir las reglas que regulan las relaciones obrero-patronales. Es importante. ¿Alguna duda? Profesor, esto Sí. ha comentado el artículo el año 1930. ¿Ah? Perdón, no los escucho. Te distorsionaste un poquito. Sí, nos comentó que era en 1930 cuando se crean las juntas municipales de conciliación y arbitraje y los organismos para verificar las empresas. Ajá. Y se documentan en la ley de 1931. Están materializados justo en la ley de 1931, claro que sí. Gracias. Claro que sí. Y entonces se crean estos famosos inspectores de trabajo. A ver, vamos a ver cómo es que el patrón está llevando a cabo esta atención a sus trabajadores. Cómo están, si el patrón está cumpliendo la jornada de 8 horas, si está retribuyéndoles de manera justa a los trabajadores este trabajo que están llevando a cabo. Se crean entonces como organismos o instituciones para dirimir los conflictos en materia laboral, las juntas municipales de conciliación, municipales. Recuerden que a nivel administrativo hay 3 órdenes de gobierno: el federal, el local y el municipal. El federal, el local y el municipal. ¿Okay? Si hablamos de la parte federal, estamos hablando justamente de toda la República Mexicana y territorios federales. Una ley federal, la Ley Federal del Trabajo.
aplicará en territorios federales, y si solamente hay una ley federal y no hay leyes locales, una ley federal se va a aplicar en toda la República Mexicana. Por ende, la ley federal del trabajo se aplica en toda la República Mexicana, ¿ok? Y entonces los gobiernos locales se van a referir a los gobiernos de los estados, y dentro de los estados todavía puede haber un menor órgano de gobierno, jerárquicamente hablando, que son los municipios, como en el Estado de México, Huixquilucan, Cuautitlán de Romero Rubio, Naucalpan. Estos municipios conforman un estado que es el Estado de México. Ese es el gobierno municipal, porque también hay gobiernos municipales. Entonces aquí lo novedoso en 1931 es que ya se desarrollan las juntas municipales de conciliación, ¿ok? Ya en materia municipal hay órganos que se dedican a dirimir conflictos entre patrones y entre trabajadores. Hay juntas centrales de conciliación que abarcan, obviamente, o que pudieran estar estatalmente regulando estos conflictos entre los trabajadores y los patrones. También podemos hablar de una comisión nacional o una comisión especializada en salarios mínimos. Creo que esto también lo mencionamos en la clase anterior. Hay una comisión formada por los propios trabajadores. Los propios trabajadores, y por ley tienen que crear una comisión para revisar dentro de su fuente de trabajo específicamente el tema de la revisión de los salarios de manera anual, por lo menos, ¿no? Por lo menos vamos a hablar de una revisión anual. Oye, las circunstancias de la vida ya no son iguales a las de un año. Patrón, nosotros somos una comisión especializada que además tuvimos que crearnos porque la ley lo establece claramente. En todas las fuentes de trabajo debe de haber una comisión para revisar los salarios de manera anual. Vamos a comisionar a determinados trabajadores de la empresa para que acudan justo con el patrón a revisar esta parte del contrato de trabajo. Y así como hay comisión para establecer salarios mínimos, también la hay para otras cosas. Hay una comisión de escalafón y antigüedades para que los propios trabajadores, eso es más adelante, nada más se los estoy comentando como dato cultural, pero esta comisión de escalafón y antigüedades sirve, esto es actual, eso sí es actual en nuestro momento histórico contemporáneo, sirve para que un cúmulo o una comisión de trabajadores acuda con el patrón y haga valer la antigüedad de todos aquellos trabajadores que conforman su plantilla de trabajo. Tú no me quieres reconocer antigüedad, pero nosotros sí la tenemos debidamente documentada. A ver, Juan tiene 5 años, yo tengo 2 años, él tiene 7 años, y conforme a esa antigüedad, pues vas a tener que darnos a lo mejor algunas prestaciones. Ya lo vamos a ver en su momento. Pueden mejorar las condiciones de las vacaciones, por ejemplo. Esas son las condiciones mínimas de ley. Vamos a analizar en un momento dado cuáles son las condiciones de trabajo mínimas establecidas en la ley, pero pudieran verse mejoradas. Podemos accesar a lo mejor a una prima de antigüedad si ya tenemos determinada antigüedad en la empresa, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No, vamos bien con el repaso. Ok. Y justamente, ahora sí, en la ley del 1 de abril de 1970, hablamos de nuestra nueva ley federal del trabajo, o de la ley federal del trabajo actual, que ya no es nueva, pero ya estamos hablando de la legislación que nos rige actualmente. Y dentro de las situaciones que destacan en esta nueva ley federal del trabajo, podemos hablar de un mejoramiento de salarios. Ya la ley es muy clara y establece esta necesidad de ir revisando paulatina y consecutivamente el salario de los trabajadores. Ya se protege de una manera más explícita a los trabajadores. Se ha modificado mucho esto. Obviamente la Ley Federal del Trabajo es una legislación, dicen muchos doctrinarios, que cuidan, que pueden llegar a apapachar en demasía al trabajador. En cierto modo sí. No es que el patrón se le deje en estado de indefensión, pero recuerden que como somos una rama del derecho social, en gran medida vamos a propiciar que todas aquellas injusticias e inseguridades y abusos que se pueden dar al trabajador en esta relación de trabajo, pues sean minimizados o sean suprimidos en términos de esta ley. Hoy ya podemos hablar, cosa que en ningún momento nos hubiésemos imaginado en los años 70, pero ya podemos hablar de temas como acoso sexual, hostigamiento sexual. En la Ley Federal del Trabajo es algo novedoso. Ya la Ley Federal del Trabajo habla de estas figuras de acoso sexual, de hostigamiento sexual, y jamás hubiésemos imaginado esto. El mejoramiento a salarios y a condiciones de vida y de protección al trabajador fue uno de los implementos ya en la Ley Federal del Trabajo de 1970. Además, se hablaba ya de un derecho a la habitación. Lo voy a ir anotando para que también quede
un poco claro. El mejoramiento a salarios y la protección de los trabajadores. Es una de las innovaciones de la ley del 70. Dos, vamos a hablar ya de un derecho a los trabajadores, derecho a la habitación, vamos a decirlo así. Ya es importante, nosotros Estado consideremos que los trabajadores tienen derecho a una vivienda justa. Ellos trabajan y por supuesto que debe de haber una justa retribución, y dentro de esa retribución lo lógico, lo consecuente sería que tuvieran un acceso a una habitación. Por eso se crean instituciones tales como el famoso Infonavit, justamente para sufragar esta necesidad y este derecho, esta prerrogativa que ya tienen los propios trabajadores en la ley de 1970. Entonces, también ya lo mencionaba por ahí, Daisy, el tema de las primas de antigüedad. Antigüedad. Cuando los trabajadores tienen cierto tiempo laborando en una empresa, pues la ley también busca la manera de gratificar esta antigüedad, esta lealtad, esta constancia, esta disciplina por parte del trabajador hacia el patrón. Llevas mucho tiempo, entonces a lo mejor cada 12 años, a partir del año 12, te voy a empezar a dar anualmente un beneficio, una gratificación, a lo mejor de 12 días. Podemos empezar a hablar de un tema más o menos así. Aquellos que tengan esta antigüedad y que reúnan o recaben o permanezcan cierta temporalidad, pues ya tendrán acceso a una prima de antigüedad. Hablábamos también del tema del reparto de las utilidades. Y este reparto de utilidades, yo les comentaba, a pesar de que se regula la Ley Federal del Trabajo, también tiene implicaciones fiscales. Esto lo podemos comprender debido a que todas las empresas, vamos a pensar en una empresa, en una sociedad mercantil, por decir, alguna sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, anualmente, pues todas las personas morales tienen que rendir esta declaración anual. Y en la declaración anual fiscal van a tener que expresarle al SAT cuánto ganaron el ejercicio fiscal anterior. Yo gané 15 millones de pesos como empresa. Maravilloso, te enriqueciste mucho. Y sobre esos 15 millones de pesos, pues vas a tener que contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional en términos del artículo 31, fracción 4 constitucional. Ok, ya que hayas pagado tus impuestos, empresa, ahora sí, vas a poder repartir estas ganancias entre los socios de la empresa o accionistas entre los que integren esta empresa. Ya que termines de repartir esto, también no te olvides tu mano de obra, tus trabajadores. Tienes que también repartir las utilidades, parte de estas ganancias también las tienes que repartir a los trabajadores, tomando en consideración dos cosas, su salario y su antigüedad. Si tú ganaste 1,000,000 de pesos, tienes que repartir entre el SAT, los accionistas y los trabajadores esas ganancias, es lo justo. Entonces, ¿cuánto me queda a mí, patrón? Pues si tú eres socio o accionista, pues tú tendrás derecho a percibir estas utilidades de acuerdo o hasta el monto de tu aportación en la sociedad. Lo cierto es que cada trabajador sí le debes de dar un porcentaje, tampoco es que sea tan grande como los socios o accionistas, por supuesto que no. La ley es clara, establece una mecánica, un cálculo aritmético para determinar esta utilidad a favor de cada uno de los trabajadores, basándose en su salario y su antigüedad. ¿Ok? Y 5, evidentemente seguimos hablando de esta implementación o mejoras al sistema de impartición de justicia en materia laboral. Ya hablamos de unas juntas más estructuradas, hablamos de una autoridad laboral, impartidora de justicia, ya mayormente documentada, estudiada, ya con funcionarios debidamente preparados. Se supone que sí tendría que ser, pero eso es lo que se intenta implementar con la ley de 1970. Lo cierto es que en la práctica, y eso es práctico, no tiene nada que ver con esto que les estoy comentando en la Constitución del 70, las juntas de conciliación y arbitraje, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de litigar en materia laboral. Lo cierto es que las juntas de conciliación y arbitraje se han caracterizado siempre por su ineficacia en tiempos. Esto es una catástrofe. Ahorita que ya se va a llevar a cabo, va a entrar en vigor en la Ciudad de México esta reforma laboral, van a dejar de ser juntas para ser ya tribunales de lo laboral. Pues pareciera que
las cosas tendrían que ser más rápidas y no. No sé si lo sepan, a principios justamente de este año y con motivos de la pandemia, pues en algunos tribunales por lo menos podía uno tener acceso, vamos a pensar en un juzgado civil, uno podía tener acceso al juzgado civil en algunos momentos a través de citas, después ya cuando empezó a cambiar el semáforo epidemiológico, podíamos ir a algunos días a checar asuntos nones, otros pares, pero podíamos tener acceso. Afuera de los tribunales estaban las colas espantosas y demás, pero había acceso. En otros juzgados era a través de citas, tenías que generar un código QRL para poder tener acceso a la revisión de algún expediente, a revisar algún asunto, obtención de algún documento, qué sé yo. Y en las juntas de conciliación, ¿no? En las juntas de conciliación, pues a lo mejor la oficialidad de partes estaba abierta al público, oficialidad de partes común, porque además es una sola, no es que cada junta de conciliación tuviera su oficialidad de partes para promover documentos, y eso estaba abierto. Pero si ustedes querían revisar un asunto en materia laboral, tenían dos opciones. Tenían que generar una cita por teléfono o tenían que mandar un correo electrónico. Y entonces afuera de la junta pegaron de una manera muy hecha una hoja con correos electrónicos por junta, por teléfono. Por teléfono nadie contesta y tienen que escribir o mandar un correo electrónico para documentar y esperarse entonces a que le hagan a usted el favor de darle su junta. Su cita, vaya, para revisar estos temas. Y se tardaban además espanto. Y justo cuando empieza el 2022, ahora si uno quiere iniciar un asunto en materia de trabajo, pues tiene que elaborar la demanda, hay una plataforma electrónica, tienen que escanear toda la demanda, cartas poderes, y esa es la mitad del registro. Aquí ustedes tienen preregistrada su demanda escaneada en la página, todo esto les va a generar pues un código, un número de folio, y tienen que completar el ingreso, tienen que ir a la junta, ahora sí, a completar justamente este preregistro. Todavía ni siquiera ustedes promueven de manera física o les entregan de manera física el escrito inicial de demanda. Ya que terminado el preregistro en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora sí, le va a llegar por correo un número de folio, le va a llegar por correo algún dato y pues tiene que esperar a que la propia Junta de Conciliación le asigne una junta, número de expediente, y después veremos a ver cómo se da esto del emplazamiento del patrón, ¿no? Oiga, ¿y cuánto tardan entonces a ustedes como Junta de Conciliación en darme mi acuse para saber qué junta me tocó, qué número de expediente? No se preocupen, nos tardamos de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. ¿Y luego qué? Si se tardan de 3 a 6 meses en que la Junta de Conciliación radique un asunto, apenas para emplazar, para notificar al patrón, entonces ¿qué? Hay plazos, eso ya lo veremos si es que nos da tiempo, hay plazos para que el trabajador pueda plantear una demanda en materia de trabajo. Técnicamente ese plazo se tendrá que interrumpir con la presentación famosa por internet, pero a ver, ¿qué va a pasar con el patrón? Lo van a dejar en estado de indefensión, porque además dice la Ley Federal del Trabajo que mientras dure el proceso, pues si es que no llegan a alguna conciliación trabajador y patrón, mientras dure el proceso, el trabajador tiene la prerrogativa o el derecho de seguir recibiendo salarios del patrón, los famosos salarios caídos. Hasta que no se defina mi situación jurídica en la Junta, tú vas a tener que seguirme pagando mi salario hasta en tanto, pues se acabe la controversia. Obviamente estos salarios de vengados están tapados a un año, por supuesto que sí, pero a ver, si se tardan en dar un acuse 6 meses, ¿qué? ¿Ya el patrón tiene que dar salarios caídos por 6 meses? Está entonces ahorita de cabeza la Junta, tendría que ser ágil, tendría que ser expedita, y antes de que sucediera esto tampoco es que fuera así, no es que me dedique a criticar a las juntas, pero sí hay muchas cosas que trabajar en las juntas de conciliación de arbitraje. Cuando las cosas no eran pandémicas, antes de la pandemia, nosotros pues sí, a lo mejor podíamos promovíamos una demanda, ese mismo día me daban mi acuse de recibo, ese mismo día incluso me radicaban el asunto, ya ese día podía yo saber qué junta me tocó, qué expediente me tocó, automáticamente ese mismo día te pasaban a un departamento específico con los notificadores, con los actuarios para ponerte de acuerdo, te imprimían ya tu auto admisorio de la demanda y ya prácticamente te ponías de acuerdo con el actuario para que fuera a notificar o emplazar, o si existía alguna imprecisión que
que aclarar en la demanda, pues en ese momento te lo hacían saber a través de un auto. Estaba bien, todo ese proceso estaba bien, incluso los procesos, la tramitación de los procesos, aunque se asumen orales, a ver si algún día tenemos la oportunidad de ir a alguno, pues está uno en las ventanillas dictando, etcétera, y te fijaban las fechas, y siguen fijando las fechas además, pues con una diferencia de 3, 4 meses. Ok, ya terminamos la audiencia de hoy. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Si hoy es 2 de abril, sí, su próxima audiencia se la podemos programar para el 11 de noviembre. ¿Qué? 11 de noviembre. ¿Cómo? A ver, espéreme. Sí, para el 11 de noviembre. Es que por la carga de trabajo, ineficiencia. Esa fue justo, y creo que al principio, el primer día de clases, me preguntan por ahí, pues, ¿por qué se dio la reforma en materia laboral? Pues por todas estas razones, pero seguimos igual. Imagínense, de abril a noviembre, una audiencia diferida, y para dictar los laudos ni les cuento. Hay juntas que se tardaban 2, 3 años, 4 años, en dictar un laudo. Y entonces, pues era una cosa espantosa para el trabajador. Lo que sucedía es que uno tenía que ponerse de acuerdo con las propias autoridades, con los propios actuarios, con los propios notificadores, si es que quería uno que caminara adecuadamente su asunto, porque de otra manera no se podía. Entonces, esta situación de mejoramiento de las condiciones de impartición de justicia, pues es total y absolutamente relativa. Y se los digo a ustedes porque son los abogados del futuro. Si se van a dedicar a la materia laboral, hay mucho que hacer en materia laboral. Sí deja, es una materia que si la saben manejar pudiera ser remunerada, porque hay muchos despachos que lo han trabajado bien, pero sí, hay mucho que hacer institucionalmente hablando en las juntas de conciliación. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de mencionar? No, profe, pero bueno, nada más quería, comentar algo, ¿no? Referente a estas reformas, en materia laboral, yo creo que ni es tanto, bueno, sí porque le toca a la materia, ¿no? Pero yo creo que hay un principio, igual también en derecho, de voluntad de hacer las cosas, ¿no? Bueno, yo veo que es la misma persona que labora en la misma institución que hace que se entorpezcan estas actividades. Y aunque se les capacite o tengan un grado académico para poder desarrollar sus actividades, tristemente es algo que se ha venido cargando, ¿no? Le comparto y lo contextualizo porque, ¿cómo se llama? Ahorita tengo la oportunidad de estar en el sindicato de la Ciudad de México y es triste ver pues todo lo que se tiene en ese aspecto, pero también hay algo que yo lo veo y pues me entristece, ¿no? Nuestra plantilla laboral data ya casi, yo creo que hasta de esos años, ¿no? Yo creo que hay personas que desde el 70 se acompañaron de la ley y todo, ¿no? Claro, pero totalmente. ahorita, Sí. pero ¿qué es lo que sucede? Que la plantilla laboral, yo no quiero hablar del gobierno en específico porque viene a colación, ya es mayor, ¿no? Pero también te das cuenta que qué hicieron ellos en este tiempo para poder tener un mejor retiro laboralmente hablando. Mira, esto que porque comentas es cierto y voy a complementar el comentario. Es muy cierto y es muy delicado lo que estás comentando porque efectivamente hay personas que pues en los años 70 empezaron a trabajar, mecanógrafos, vamos a empezar una mecanógrafa, la señora bastante respetable que es mecanógrafa, que inició como mecanógrafa siendo pues mecanógrafa, no es de meritarlo de ninguna manera, pero no es abogada, pero como hizo méritos, entonces vamos a premiarla y al rato ya eres representante patronal, al rato ya eres representante de lo que tú quieras y al rato ya eres presidente de la junta. Es gente que no es abogado, entonces bueno, vamos a hacer que sea abogado de alguna manera, hay que premiarlo. Y eso es lo que ocurre, y esto trae como consecuencia justamente que pues los laudos sean dictados por personas que no son especializadas en el área laboral. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer un laudo, no todos, pero en su gran mayoría, pues son un copy-paste a lo mejor de la demanda que hizo el trabajador. En el mejor de los casos, no hay razonamientos. A ver, a mí explícame por qué condenas al patrón, a mí explícame por qué lo absuelves, y no hay una debida fundamentación o motivación, etcétera. ¿Y por qué? Pues justamente por esto, porque como tú bien lo comentas, pues seguimos con los trabajadores de aquel entonces. Está bien, claro, o sea, que se les continúen respetando sus prerrogativas, pero
como dicen vulgarmente, zapatero a sus zapatos. Digo, si yo soy abogado, pues tendré que hacer cosas de abogado. Si tú ya quieres especializarte, quieres pues entrar a otro tipo de labores, pues estudia derecho, vamos a capacitarte, y no porque sea menos estas personas, sino porque estos asuntos tienen que ser tratados y dirimidos por alguien que tenga el conocimiento. Esto que dices es una realidad. Sí, Alberto, ¿qué más? Ajá, y bueno, le comparto porque con la abogada que fui y que me llevó, se suscitó un tema, entonces se hizo una mesa de trabajo con unos compañeros, le contextualizo así rápido. En el 97 demandan mejores sueldos porque los tabuladores del gobierno no estaban equitativos, no, bueno, ganan el laudo y entonces el problema del laudo no es que lo hagan, sino que lo ejecute la autoridad correspondiente. Además, así es. Pues, si no, ahí está luego ese tema. Sí. Y luego, después de ese laudo, ahí sí, yo creo que por eso me atrevo a comentarlo. ¿Por qué? Porque los trabajadores dicen, no, pues sí, ya ganamos el laudo, estuvimos ganando bien y todo, ¿no? Pero después hubo el gobierno reajustó esos montos y entonces ellos de ganar como supervisores, de hecho son supervisores, ¿no? Iba a entrar el INVEA, les redujeron el sueldo, ¿no? O sea, en el laudo decía que les renivelaron y se los renivelaron, pero vino esta reforma para el INVEA y entonces ya para hacer su ¿cómo se llama? Inspector, no sé cómo el rubro que tenía. Ajá, o sea, tenían un rubro, tenían que contar con estudios, ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, sí, no tenemos estudios, pero contamos con la experiencia. Entonces, a ver, espérame, a ver, ¿cómo puede ser ese contraste tan drástico, no? Y entonces volví, sobre de ese laudo, por lo que entendí, por cómo lo contextualizaron, dijeron, es que hicimos un convenio y ese convenio se ejecutó. Y dije, bueno, a ver, no puede ser posible que un convenio tenga mayor jerarquía que un laudo, que es una autoridad que da una sentencia para que se haga cumplir. Eso es ahí lo que me generó duda. Porque sí, hay un principio general del derecho que dice que la voluntad de las partes es ley en el contrato. Si ya hay un laudo, incluso que ha causado estado, y las partes desean convenir en un momento dado, si actor y demandado están de acuerdo en ello, siempre y cuando no se desapega de derecho ese convenio, que ese es el tema, pues lo pueden hacer, ese no hay ningún problema. Aquí el tema de fondo es lo que tú dices, a ver, sí, el convenio puede estar encima del laudo porque la intención final de la Junta es dirimir el conflicto, ¿no? El tema es que el convenio famoso tuvo que haber sido revisado por la autoridad competente y tuvo que haber estado pegado a derecho. Y a lo mejor había algunas cosas que no lo estaban. Como ahí sí, a lo mejor podemos coincidir, ¿no? ¿Cómo es que la Junta aprueba este tipo de situaciones? Que fue la autoridad finalmente quien lo aprobó, ¿no? A lo mejor va por ahí el contexto. Quiero imaginar que sí, porque ¿qué es lo que pasa? Y creo que esta parte me sirvió un poco para aprender, porque decían, el abogado le decía, mira, te creo el 50%, pero ¿qué crees? Tengo que revisar porque tengo que hacer el estudio de lo que usted mencionaba, cómo se ingresó la demanda, qué dictó el laudo y qué quedó en el convenio. O sea, son 3 documentos que se tienen que revisar en físico y salen con el argumento. Es que, ¿qué cree? La demanda no se ve. El laudo, pues no sabemos dónde está. No, eso es... Y el convenio, pues déjenlo busco. O sea, dije, Dios mío, esto son lo que tenemos como trabajadores. Pero es triste, pero hay que entrarle, ¿no? Y termino con esta idea. Tristemente el sindicato está para defender a las personas que no tienen ese compromiso laboralmente hablando. Lo iba a decir con otras palabras más duras, pero no me quiero ver así, ¿no? Sí, pero es triste y es real, ¿no? Entonces, pues lo que nos espera en materia laboral sí es complicadísimo, porque tengo compañeros que me decían, es que Beto, la realidad cuando entras a ese detalle es que el sindicato entra para defender a las personas que no trabajan, que son conflictivas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en gran medida es así, hay muchos tipos de sindicato, ya hablaremos de ello. Y bueno, una reflexión en torno a esto, perfectamente válida. La próxima clase, muchachos, ya es presencial, vamos a platicar, ahora sí, ya terminamos de hacer un poquito de historia, vamos a platicar de las fuentes del derecho laboral. Ya vamos a empezar a hablar y a entender de dónde surge, de dónde emana, de dónde se genera el derecho laboral. Voy a dejarles un par de actividades en Classroom, tampoco es que quiero que se saturen de actividades. La primera actividad, y se los documentaré en su momento, 123, ahorita que estamos hablando del 123, laboralmente hablando, es importantísimo que ustedes conozcan
cómo es que se estructura el artículo 123. Vamos a platicar a lo mejor de un cuadro comparativo entre el apartado A y el apartado B. Lo vamos a dejar. Y dos, les voy a dejar un trabajo muy breve a manera de ensayo, porque no quiero gastarme todo el curso en estos temas históricos, para hacer una reseña muy general de aquellos antecedentes que existen históricos en materia laboral, pues en la época independentista, en la época prehispánica, en la época del México independiente, etcétera. Entonces yo se los documentaré en tiempo y forma, no hay ningún problema. Y pues prácticamente es todo esto. Nos veremos entonces en la próxima clase el lunes en materia laboral, y al ratito, en una hora, nos metemos al enlace, pero ya de procesos civiles y administrativos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos ahora? No, profe. No, profesor. No, profe, ninguna. Gracias. Muchas gracias. Entonces nos vemos en una hora. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.